Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. América Latina es una región muy conocida por su volatilidad, por sus altibajos, periodos de auge y esperanza seguidos de periodos de caída, de decepción. Sin embargo, alrededor del año 2010, muchos pensaban que las cosas ya serían diferentes y que venía una década de prosperidad. Y además tenían razones para creerlo. Los niveles de educación estaban mejorando, el acceso a la tecnología abría nuevas posibilidades y la democracia finalmente parecía ser el régimen que la mayoría de los países de la región habían adoptado. Todo esto creaba las prometedoras condiciones que permitían suponer que una década después, es decir, el año 2020, Latinoamérica habría alcanzado niveles inéditos de progreso social, de prosperidad económica. Y aunque muchas de las tendencias positivas en educación, en desarrollo tecnológico, en democracia se han mantenido, hasta se han profundizado, la realidad es que la región se ha como quedado. Considera este número. Al ritmo actual, América Latina habrá crecido en promedio apenas 2.2% cada año en los últimos 10 años. Eso está muy por debajo del promedio mundial, que es 3.8%. Y la situación política, como sabemos, no es mucho mejor. Ha habido todo tipo de problemas alrededor de la América Latina democrática. Tanto así que el director de la revista America's Quarterly, Brian Winter, argumenta que esta década será recordada como la década de la resaca. ¿Pero qué significa eso? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Y qué podemos hacer para que la próxima década no sea eso, sea una década mejor? En colaboración con nuestros amigos de la revista America's Quarterly y con la participación de su director, Brian Winter, le contamos cómo vienen las cosas. Miren. Lo llamaron el boom de las materias primas. Durante la primera década del siglo XXI, una subida dramática de los precios de recursos como la soya, el petróleo y el gas natural había dejado a América Latina en un periodo de auge sin precedentes. Para 2010, por ejemplo, se esperaba que la economía brasileña creciera en un 7,6%, el paso más acelerado para el país en más de 2 décadas. El pronóstico de todos es que dentro de pocos años Brasil será la quinta economía más grande del mundo. Los televisores y otros electrodomésticos de último modelo no duraban en los anaqueles. Los restaurantes estaban llenos, las autopistas abarrotadas de autos nuevos. Pero había indicios de que no todo iba tan bien. Así lo explica Brian Winter, redactor jefe de la revista America's Quarterly. No había construcción, no había puertos nuevos, no había escuelas, por lo menos en las dimensiones que uno esperaba. Eso fue una señal de alerta porque mostraba que el país estaba gastando esa bonanza no en la inversión, sino en el consumo. Y eso básicamente sacó lo que debería haber sido una fuente de crecimiento en los años posteriores. Si hubieran invertido un poco más durante ese periodo, hubiesen tenido un shield, un escudo, una protección durante los años más difíciles. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien fue uno de los primeros en mostrar optimismo con respecto a la década de 2010, aseguró que América Latina ha sabido manejar las crisis mejor que las oportunidades. Y es que Brasil no fue el único país en abandonar las inversiones. Tanto gobiernos como consumidores en toda la región creían que la abundancia que caracterizó la primera década del siglo duraría mucho más tiempo y dejaron pasar oportunidades que permitirían un desarrollo duradero. Así, a inicios de la siguiente década, entre 2012 y 2013, los precios de las materias primas se desplomaron, y con ello llegó lo que Winter define como la resaca, un periodo en el que América Latina ha luchado por recuperarse de los excesos y las expectativas poco realistas de la década anterior. Brasil y Argentina, y especialmente Venezuela, fueron los países que perdieron el control de su situación fiscal. Los países que pudieron ahorrar un poco más durante los tiempos buenos y mantener las cuentas ordenadas cuando las economías comenzaron a enfriarse al principio de esta década, fueron los países que sufrieron menos. Por ejemplo, Perú, Colombia, Chile, que tampoco fue una época de bonanza, pero por lo menos no fue tan negativa como lo que vimos en Argentina, Brasil y Venezuela. En medio de estas circunstancias, el descontento de la gente se disparó.
Según la encuestadora Latino Barómetro, en 2010 un 30% de los latinoamericanos estaban satisfechos con la economía. Hoy día, esta cifra se ha reducido a la mitad. Pero este malestar también dio paso a uno de los mayores logros de la década, el movimiento anticorrupción. Líderes políticos y empresariales de toda la región, que hasta el momento habían sido considerados como intocables, acabaron en prisión. Hemos visto episodios en el pasado que si la economía crecía, la gente no decía no, pero todos roban, por lo menos la economía anda bien. No fue el caso esta vez y en parte, no quiero exagerar, pero creo que en parte por eso vimos tanta gente poderosa preso durante estos años. Y hay otra buena noticia. Los expertos aseguran que esta década de resaca tiene remedio. Si los años 2010 fueron conocidos como la resaca, esperemos que la próxima década sea como la cura, ¿no? La cura puede ser gobiernos que entienden cómo mejorar el ambiente de negocios y resolver ese problema de la falta de inversión. Mi preocupación es que si esos problemas no se resuelven, que podemos ver en la próxima década una recesión democrática y ya estamos viendo los primeros señales de eso en varios países. Además, América Latina debe combatir la desigualdad y la violencia que también afectan negativamente al crecimiento de la región. Pero estas soluciones no son particularmente nuevas ni atractivas para los políticos. Es por esto que el economista Mauricio Cárdenas señaló que en muchos países de la región el debate aún no parece estar centrado en los asuntos verdaderamente importantes. El Fondo Monetario Internacional prevé que la próxima década para América Latina iniciará con un crecimiento similar al actual de apenas 2,5% en 2020. Sin embargo, Winter asegura que gran parte del reto será aprender las lecciones de la década de 2010, pues la cura de esta resaca podría estar no solo en políticas más equilibradas, sino también en expectativas más realistas para los próximos años.